Ahora ya sí que sí, los lunes es lunes de lingüística y de idiomas y esta mañana me acompaña Lorena Neira Fernández con su sección. ¿Qué tal estás, Lorena? Muy bien, hoy muy contenta. Bueno, eso es una maravilla, los lunes estar contento, todo el mundo no está igual. Bueno, creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, hacíamos mención de las palabras más feas, bueno, no sé si malsonantes, pero la que resultaba más difícil de oír. Hoy creo que les da la vuelta a la cosa, ¿no? Mi objetivo de hoy es únicamente hablar de cosas bonitas. Efectivamente, la semana pasada hablamos de cosas feas, sobaco, gurruño, no sé, todas estas palabras. Y hoy mi propósito es cosas bonitas, bonitas como la vida. ¿Y hay algo que represente más la vida que un bebé? Pues no, ni nada más bonito que un bebé, casi que nada. Y la semana pasada terminamos la sección hablando de bebés y su aprendizaje. Yo es una pregunta que recibo muchísimo. ¿Cuándo es un buen momento para que mi hijo empiece a estudiar inglés o empiece a estudiar español? Y yo con esto me planteo otra pregunta. ¿Cuándo empiezan a aprender los bebés o los niños? Hay muchos que dicen que los niños empiezan a aprender cuando tienen 6 meses, ya se sientan, ya empiezan a tocar cosas. Otros dicen que cuando tienen 9 meses, porque ya gatean, ya llegan a muchos sitios y aprenden mucho, es verdad. Otros dicen que hasta los 12 meses, que dicen algunas palabritas y empiezan a caminar, no aprenden nada. Pero si es verdad, y os recuerdo el ejemplo que os dije la semana pasada, de recién nacidos, a los que exponen a 2 tipos de pezonera. Una en la que al mamar escuchan a su mamá y otra en la que al mamar escuchan una voz de otra mujer. Y ellos maman en la que escuchan a su mami. O sea Esto nos dice que la conclusión es que ellos ya han aprendido en la barriga de su mami a identificarla, a reconocerla. Entonces, el aprendizaje puede empezar desde que nacen. Desde que nacen realmente están aprendiendo, aunque nosotros no nos demos cuenta. Desde antes de nacer, porque ellos ya reconocen la voz de su mami. Incluso hay estudios que dicen que los recién nacidos lloran en un tono, en una musicalidad que está muy relacionada con el tono de voz de su madre. Entonces va a depender del idioma de su madre. Los niños franceses lloran más hacia arriba, con un tono hacia arriba, un llanto hacia arriba, y los niños alemanes, por el idioma alemán, lloran más hacia abajo, que es muy curioso. Entonces es como el idioma de su mami, y ya antes de nacer incluso, ellos aprenden. Entonces, cuando todas estas mamis y papis te preguntan, ¿cuándo comienzo pues, a interesarme porque mi hijo aprende un nuevo idioma? No existe etapa en la vida en la que aprendamos tanto y en tan poco tiempo. Entonces, siempre es un buen momento. Los niños, siempre se dice, los niños son esponjas. Efectivamente, son esponjas. No hay un momento en la vida en la que nuestro cerebro absorba tanta información. Fíjate que ellos nacen y no saben hacer nada más que mamar, ¿sí? Y poquitas cosas. Y al paso de pocos meses ya saben hablar, ya interactúan. Fíjate que estamos en la era del Big Data, de la gran información, del Machine Learning. Le estamos enseñando a los ordenadores con muchísima información a hacer el trabajo por nosotros, a crear algoritmos y que nosotros no tengamos que hacer nada. Para ello tenemos que darle muchísima información, pero a los niños no. Ellos, con pequeños principios, hacen teorías, ellos hacen estadísticas. Fíjate si son inteligentes, que un niño que en su vida únicamente ha visto 2 patitos de goma, cuando encuentra otro patito de goma, sabe que flota. Y solo ha tenido 2 ejemplos de su bañera. O un niño que tiene una pelota, cuando encuentre otra pelota, va a probar porque sabe que rueda. Entonces, de pequeña información, al contrario que los ordenadores y esta inteligencia artificial que estamos trabajando con ella últimamente, los niños de principios muy pequeñitos llegan a teorías y llegan a saber cómo funciona el mundo. Y a una velocidad tremenda, increíble. Aprendizaje rápido, efectivo y brillante, por decirlo de alguna manera. Eso es, los niños investigan, curiosean, ellos tienen una necesidad de explorar. De esto hablaba mucho un astrofísico que se llama Neil deGrasse, y él hablaba de las ganas y el deseo que tienen los niños de explorar. Aquí llega un poquito una parte negativa.
Y yo lo reconozco que yo soy mamá y también hago un poquito esto. Os voy a dar un ejemplo que daba este señor en muchas de sus charlas y sus discursos y clases. Él hablaba de mamás y papás que cortaban la curiosidad de los niños. Imagínate, en un parque hay un charco, el niño lleva botas de goma, lleva chubasquero, está preparado y ve un charco en el parque. Ese niño lo observa, el niño tiene unas ganas tremendas de explorar, de saber qué es eso. La mamá tira de su mano, rodean y continúan. Y acabamos de matar un poquito esa curiosidad de ese niño, porque probablemente eso supone para nosotros un trabajo extra. Eso, bueno, me suena muchísimo. O cuando cogen el rotulador y empiezan a pintar la pared de casa. Claro, entonces... Le estamos cortando el ala. Hay límites. Obviamente, si explorar supone un riesgo para su vida o un riesgo para el material que tenemos, tampoco vamos a ser exagerados y no vamos a permitir absolutamente todo. Pero sí es verdad que a curiosear, a divertirse, a explorar, no nos enseñan en el cole. Y dice este astrofísico Neil deGrasse que en los colegios, de alguna manera, matan la curiosidad de los niños, porque tienen un programa que hay que cumplir, porque tienen que llegar a una serie de cosas y los niños están sentados. Llegamos al punto en el que los niños tienen 3 meses de vacaciones y se alegran de no ir a la escuela, cuando la escuela debería ser un lugar donde ellos están felices, explorando, aprendiendo. Ellos tienen hambre del mundo y deseo infinito de explorar, pero de alguna manera no es así. Bueno, mucho tenemos que progresar en este país hablando de educación, creo yo. ¿En qué se diferencia entonces el aprendizaje de los niños con el de los adultos? Evidentemente a los adultos nos cuesta todo muchísimo más. Es que es verdad que los adultos tenemos la necesidad de apuntar. Si yo te doy alguna información, oye, nos vemos mañana a las 4, sí, un momento que lo escribo. Sí. Tenemos esa necesidad de apuntarlo, de escribirlo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, deja el bolígrafo, no escribas, mírame. Porque es verdad que los niños no escriben ni saben leer, ellos memorizan todo, ellos ejercitan y desarrollan su memoria junto con esta capacidad que tienen de tener una curiosidad gigante, de explorar. Y eso en los adultos con el tiempo se va mermando, se va atrofiando porque apuntamos todo, porque lo que decimos de la inteligencia artificial, nuestro teléfono ya nos lo recuerda, ya hay una alarma que te dice que mañana tienes una cita a las 4. ¿Por qué esforzarnos si hay algo que me lo va a decir? Sin embargo, los niños carecen de todos esos medios, pero tienen la más potente de las armas, que es la mente. Y la mente humana no tiene ni comparación con la inteligencia artificial, no tiene comparación con el machine learning, el big data, la gran información. Esta es la más potente y la que más rápido se desarrolla en los niños. Por eso los niños pueden aprender en cualquier momento. Bueno, lo que deduzco por toda esta exposición que nos está haciendo Lorena es que no tenemos que apagar ese deseo de explorar de los niños, de ninguna de las maneras, ¿no? Los niños tienen curiosidad, tienen hambre. Yo he citado a Neil deGrasse, que es un genio. Hay otros científicos, yo leo, recopilo información, investigaciones, pero yo también tengo mi propio experimento. Yo soy lingüista, pero también soy mamá, soy mami en Lanzarote. Me gusta mucho, yo tengo 2 niñas políglotas y ellas tienen hambre de explorar. Obviamente tienen una influencia porque ven mi material de trabajo y tienen curiosidad. Siempre les permito curiosear mis ilustraciones, que es mi material de trabajo. Y si es verdad que son muy pequeñitas, 1 año y medio y 3 años, y muchos pondríamos en duda la capacidad que tienen los niños de 3 años de hablar 1, 2, 3, 4 idiomas, pero os digo que es posible. De entenderlos, absolutamente. De leer, ¿por qué no? ¿Un niño puede leer con 2 años y medio o 3? No es que lea, es que si tiene curiosidad, no tenemos que pensar, ¡ay, qué pena! No, no le estamos forzando, simplemente no le cortamos su curiosidad. Si un niño tiene ganas de ver las ilustraciones, y yo tengo ilustraciones tipo esto, donde podemos ver pues animales, ¿sí? Diferentes cosas. Yo he hecho el experimento con mi hija mayor, en el que yo mostraba, sí, las ilustraciones de mi trabajo, sí, y yo repetía constantemente, esto es una vaca. Ponía diferentes ilustraciones, sí, esto es un orangután, y ahora le decía, por favor, dame el orangután. Ella seleccionaba. Viendo esto, una vez llegó a nuestras manos un juego de aprender a leer.
¿Es posible aprender a leer con 2 años? Sí, es a identificar más que nada. Igual que identifican ilustraciones, pueden identificar textos. De la misma manera, yo le repito, esto es una vaca y esto es elefante. El primer día simplemente repite, el segundo día jugamos, nada es por la fuerza. El desarrollo de los niños tiene que ser con diversión, con exploración y con curiosidad. Repetimos muchas veces hasta que al final ella sabe identificar elementos escritos y gráficos. ¿Queréis verlo? Yo sí, me muero de la curiosidad. Luis, tienes el vídeo por ahí, ¿verdad? Vamos a verlo. A ver, ¿esto qué? Tata. Vale, ¿qué pone aquí? Fíjate, ¿vale? Pizza. ¡Bravo! ¿Esto qué? Flor. Muy bien, ¿aquí qué pon? Frío. ¿Y esto qué? Manzana. ¿Y aquí qué pon? Culito. ¡Bravo! ¿Esto qué? Rana. ¿Y aquí qué pon? Elefante. ¿Esto qué? Plátano. ¿Aquí qué pon? Papá. ¿Esto qué? Frío. ¿Y aquí qué pon? Mamá. ¡Bravo! ¿Esto qué? Elefante. Muy bien, Adriana. Bueno, estoy alucinando. Está claro que la conclusión de hoy, invertir en la educación de los niños. Los niños al final son el futuro. Todo es posible si le damos alimento a esa curiosidad y ese deseo de explorar que ellos tienen. Pueden leer, pueden hablar diferentes idiomas. Yo le hablaba en gallego en el vídeo. Mis hijas conocen diferentes idiomas jugando y siempre de una manera muy natural. Entonces, si realmente invertimos en el futuro, en los niños, en los bebés, en las mamás, en los papás, en las cuidadoras y cuidadores, en los profesores y profesoras y en sus espacios, y yo siempre aprovecho para hacer algo de campaña aquí, sus espacios para desarrollarse y para curiosear pasan por un parque, señores de Lanzarote, responsables de los parques hay que mantenerlos bien. Pasa también por una biblioteca infantil, que está cerrada todo el tiempo. Si mantenemos eso y le damos a los niños el espacio y el alimento para ellos satisfacer esa hambre de curiosidad y de deseo de exploración que tienen, entonces tenemos la mayor de las máquinas humanas y la mayor de las potencias, y es nuestro futuro. Se puede decir más alto, pero no más claro. Un placer, como siempre, Gracias. Lorena. Muchísimas gracias. Oye, les recuerdo que pueden seguirla en su perfil en Facebook e Instagram. Recuérdanos cómo se llama. El Instagram, que es lo más activo y lo más importante, es Madre Mía Lorena. Madre mía, lo que nos queda por aprender. Lo que aprendemos con ella cada lunes. Un placer, como siempre. Gracias. Buena semana.